Bienvenidos, con el gusto de vernos nuevamente. Les saludo en esta ocasión. Me acompaña un varón. Hola, hola. Un varón de Dios, Silverio, bien conocido por todos. Y este tiempo lo tenemos dedicado para poder hablar sobre la porción que hemos ido desarrollando con respecto a la integridad, que ya introducimos cuestiones como la cuestión de sabiduría y que en la última ocasión platicamos con respecto a lo que tendría que ver con la formación de esta personalidad que hay en nuestras vidas, el crisol que ocurren en las circunstancias que tenemos, el carácter que nosotros debemos de formarse. Y dentro de esto, la Biblia nos indica que hay cosas que a nuestra vida tienen que ser añadidas. No de manera natural ya las tenemos todas en cuanto a virtudes, en cuanto a actitudes, cualidades, sino que tenemos que desarrollar, tenemos que incrementar esto. Pablo le dijo a Timoteo: tienes que dedicarte a tu salvación con temor y temblor, tienes que enfocarte en la doctrina, en esto. Y ahora el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5, voy a leer esta porción, donde Pedro ahora está dando la indicación, una vez que hemos conocido a Dios, hemos tenido la experiencia de poder saber que Él ha venido a darnos vida eterna. Entonces ahora es cultivar, y esta palabra de cultivar en relación a hecho exactamente de sembrar algo, darle cuidado, atención, para después tener un fruto. Eso en el caso de cultivar. También nuestra vida espiritual tiene que tener un cuidado a su alrededor y que tengamos que dar fruto que bendiga a los que están a nuestro lado. Entonces, leo la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Dice esto: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y aquí Pedro sigue diciendo qué más hacer. Pero la base de lo que parte es: ya somos nueva naturaleza de parte de Dios, por su gracia, por su divino poder. Dice, entonces se nos han dado grandísimas y preciosas promesas por esa naturaleza divina. Pero entonces tenemos que añadirle cosas a nuestra vida dentro de la diligencia. ¿Qué sería la diligencia para ti, Silverio? Es llegar a ser eficaces, el poder actuar con certeza, con conocimiento, con sabiduría para tomar decisiones, para ejecutar alguna situación en la cual se requiera exactamente eso de diligencia. Porque lo contrario de diligencia sería negligencia, insensatez tal vez, o sea, el no poder hacer algo correctamente. Ahora, si te das cuenta, en esta parte de diligencia y negligencia, que son opuestos, la cuestión es que se tiene lo necesario o hay recursos. La única diferencia es cómo se ocuparon. Diligentemente, aprovechando todo lo que hay; negligentemente, no aprovechando lo que se tiene. Se despilfarra, se desperdicia y bueno, no se llega a un buen término, no hay resultados adecuados. Entonces, una persona puede tener de parte de Dios todo lo necesario, pero si le falta diligencia, pues fracasa en todo lo que llegue a ser, porque no tiene exactamente la diligencia. Y luego dice que poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. En esa parte ahorita nos vamos a enfocar, pero dice que la base de lo que vamos a lograr ir dirigiendo nuestra vida en esa diligencia correctamente es en base a la fe que hoy tenemos. Fe, poderlo traducir, es confianza en Dios, es creer en todo lo que Dios ha dicho. Fe en que nuestra vida hoy ya es diferente, no tiene que ser igual en cuanto a nuestro pasado, de donde venimos, o de lo que aquí menciona, que hemos huido de la corrupción, de lo que antes éramos, de lo que antes, o que incluso este contexto de sociedad que hoy tenemos, la figura de un varón, la figura que tenemos que rescatar o rehacer de parte de Dios, tiene que ser de acuerdo, alejada
alejada de lo que en la corrupción hay y de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso hemos estado hablando de integridad. Hoy estamos hablando de virtud como algo que debe ser añadido a nuestra vida. Entonces, la diligencia ya conlleva virtud y tenemos que añadirle, ya conlleva tener fe y tenemos que añadirle virtud entonces. Entonces, la virtud, quiero encuadrarla en el contexto, como está escrito en esta carta de Pedro. Pedro lo escribe en griego y la palabra griega para virtud engloba todo un concepto que para los griegos ellos desarrollaron. Incluso es bien sabido que los griegos, a través de este deseo de crecer en las ciencias humanas, como es el hecho de la filosofía, generaron lugares donde estar ayudando a adquirir conocimiento, virtudes, actitudes, características, cualidades para enriquecer a un ser humano. En este caso, la corriente griega que se generó, eso sigue perdurando hasta la fecha con sus ideas, pensamientos, teorías. Y estos lugares eran gimnasios. En el caso de esto era no como hoy los conocemos, ¿no? De que en cuanto a las cuestiones atléticas, sino en cuanto a cuestiones de conocimiento. En cuestiones de esto, ahora no sé si tengas a la memoria algún filósofo griego incluso, tal vez, ¿no? Platón, por ejemplo. Sócrates, Platón, Aristóteles como tal. Tengo presente que Aristóteles tuvo una gran influencia de enseñanza a un hombre llamado Alejandro Magno. Incluso dentro de la pedagogía, la figura de Aristóteles como maestro, como la cátedra que él daba o la forma que enseñaba, tiene una repercusión interesante, porque la cuestión de la porción griega con respecto a esta situación de la virtud, ellos la desarrollaban ampliamente. Entonces, en esa idea es como vamos en este momento a mirar lo que Pedro está diciendo con respecto a cómo añadirle, al tener diligencia, actuar correctamente, a la fe que ya tenemos, que es confiar en Dios, este primer elemento, que es virtud. Y la virtud está consistente en 3 cosas. Si me ayudas con esas 3 cosas, Silver, ¿cuáles son? El primer punto en virtud es la valentía, y eso no refiere que el hombre ejercitado de esta manera, bajo la indicación de la virtud, desarrollaba una valentía para poder hacer y decir cosas que él pudiera sostener, pero aún sobre todo la certeza de saber que estaba haciendo las cosas con un enfoque adecuado, el poder defender incluso sus convicciones, como es en el caso de los apóstoles, defendiendo la fe en Cristo, el Evangelio. Pues esa valentía es parte de lo que nos refiere, esa valentía para enfrentar retos en la vida, para incluso situaciones de contingencia que pudieran venir en contra nuestra, poderlas afrontar valerosamente, sabiendo que tenemos un respaldo por parte de Jesucristo en este caso. Claro. Fíjate que es interesante cómo esta virtud, esta parte de la virtud, en cuanto a que es alguien valeroso, es muy apreciable. Dentro de las pruebas que hay, físicas, de todo lo que hacen en el ejército, una de ellas es la valentía. Porque imagínate un ejército de gente cobarde. No, pues nada más no. No avanzaría, ¿no? Ahora, en un varón, la parte de su virtud, que sea valiente, es muy apreciable. Tal vez pudiera tener algunos defectos, claro está, pero si tiene valor de enfrentar las cosas, que eso es la parte de la valentía, en cuanto a no hacerse chiquito, no amedrentarse, no correr de las cosas, sino enfrentarlo, sino aún cualquier reto, ver cómo resolverlo. Me viene una palabra en las partes contrarias que hace un momento mencionábamos sobre lo que era diligencia, lo contrario era negligencia. Sí, ¿verdad? Diligencia y negligencia. ¿Cuál sería lo contrario de valentía? Cobardía. Pero hay otra palabra que es un poquito más compleja, que es pusilánime. Exactamente. Un pusilánime es el que ahí están las cosas, puede hacerlo, puede resolverlo y no le entra. Eso se amedrenta, ¿sí?, para enfrentar ese tipo de situaciones. Porque contrariamente el valiente, aún sabiendo que puede haber un riesgo en contra, enfrenta las situaciones
porque sabe que tiene la capacidad para resolverlo. Pues lo empuja algo en su interior lo empuja, y esa situación la podemos adquirir, la podemos añadir, y no hay mejor forma de tener valentía más que enfrentando los miedos. Exactamente. ¿No? Entonces, un hombre, y de hecho Pablo sí le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo 1:6 me parece, si no me equivoco, dice: tú no recibiste de parte de Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, es segunda de Timoteo 1:7, lo leo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el hombre con virtud es aquel que puede añadir a su vida valentía, que es valeroso, que no se hace chiquito ante nada, que no se acobarda, sino que está dispuesto a enfrentar, que tiene el valor de sacar adelante su familia, defender la fe, hablar abiertamente sin miedo, que no se avergüenza de las cosas que hay a su alrededor, sino más bien se impulsa, y en este caso Dios como el sustento de su vida, para seguir adelante cualquiera que sea el reto. Mencioné una palabra y es interesante, y quiero leer la definición de esta palabra como también una referencia en la Biblia. Primero leo la referencia, y esta se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Dice: y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Ahora la definición. Pusilánime es una persona que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Así que la virtud en un hombre, en valentía, es alguien que tiene ganas de salir adelante. Exacto. ¿Verdad? A ver, el segundo punto en virtud es la prudencia. Prudencia pues es una parte de la virtud que nos lleva a poder ser recatados, tal vez, precavidos, para no actuar impulsivamente, para no dejarnos llevar, porque muchas veces actuamos por emociones. Claro. y nos exaltamos, y a veces hablamos incluso palabras que no debemos de haber dicho, y esto nos trae problemas en consecuencia. Sí. Entonces la prudencia nos lleva a ser equilibrados, a ser bien inteligentes para decidir cosas, y aún para poder saber qué podemos hacer, actuar o decir en el momento más adecuado. Así como que en qué momento entro para algo. Exacto. No es arrebatado, ni es tarde, sino Cierto. es en el momento más Preciso, más conveniente. Esa es una virtud. ¿En qué momento hacer un negocio? ¿En qué momento comprar algo? ¿En qué momento vender algo? También. ¿En qué momento vamos a hacer este compromiso grande de familia? Eso es parte de la virtud. Y por eso también en Proverbios 20, versículo 6, leo esta referencia, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, hombre de virtud, ¿quién lo hallará? Hombre que sepa, que tenga valor, que tenga prudencia. Esto es parte de las cualidades que podemos añadir. Ahora, ciertamente Dios nos va a ayudar, porque en la comunión con Él, eso en oración y con su palabra hará que esto crezca. Pero esto lo añadimos a nosotros, lo añadimos, porque la prudencia no la tenemos por naturaleza. A lo mejor ya tuvimos descalabros, Cierto. ¿no? Dijimos, ahora es cuando, y no, nos equivocamos. Una segunda equivocación, ok, pero ya la tercera algo tiene que haber aprendido. Exacto, se va desarrollando paulatinamente, y conforme busquemos el poder estar siendo más ciertos para cada una de las cosas, pero también como parte de la virtud que nos trae la misma prudencia, inclusive nos lleva a poder saber exactamente el momento de actuar. Exactamente. Entonces ya vimos que en virtud está compuesta con respecto a la valentía, la prudencia también. Y ahora veamos el tercer. El tercer punto es la justicia. Derivado de todo esto también, la justicia nos va a llevar a poder actuar exactamente, justamente, de acuerdo a como sean las circunstancias, pero no motivados por una parcialidad, sino de manera imparcial, en completa justicia. Y esto es parte de lo que también el Señor
nos lleva a entender. Él en su palabra nos habla de equidad, que es exactamente justicia, ¿no? Claro. Equidad, la iniquidad, pues obviamente es lo que a Él no le agrada, todo lo que va en contra de nuestra misma también. Entonces, decisiones que tomamos de esta manera, pues van a ser en contra nuestra, porque va a haber consecuencias, va a traer descalabros a nuestra vida y sinsabores. Pero cuando llegamos a adquirir esta justicia también a través de la prudencia y de la valentía, vamos a poder desarrollar un sentido de justicia más exacto. Ahora, ¿qué es más deseable en acercarse, en amistad, en tener en ayuda, en saber que hay alguien a cargo de algo en cuanto a un varón, sabiendo que tiene la decisión adecuada en alguna situación, porque sabes que no va a actuar de manera parcial para beneficiar a uno o a otro, sino que será una decisión justa. Exacto. Será una decisión adecuada a lo que hace falta, en diligencia también, porque eso es otra porción de la misma virtud. Exacto. Y obviamente sin miedo, y que tiene fe en Dios, y que además de todo conduce todo, lo que hablábamos de diligencia, adecuadamente. Así que lo que leía del verso 6 del capítulo 20 de Proverbios, la paráfrasis de esto sería: hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? Hombre virtuoso, Dios lo puede ayudar a formar. Un hombre virtuoso es aquel que reconoce la necesidad que tiene para que Dios le ayude y que sepa que en medio de sus carencias puede estar añadiendo cosas adecuadas para crecer. Exacto. Alguien dijo alguna vez que nuestros defectos haremos bien en trabajarlos para que se conviertan en algo de virtud. Claro. Y entonces en la virtud es ser valiente, tener prudencia y por último, justicia. la justicia. Así que, queridos amigos, hermanos, familia en Cristo, cualquiera que vea este video, queremos hacerte esta recomendación en cuanto a lo que la palabra nos enseña. ¿Tienes fe? Qué bueno que tengas fe. Sé diligente en la fe que tienes, pero aprende a ir creciendo y añadiéndole a otras cosas a tu vida y dentro de ellas en esta porción de la virtud. Por cierto, en todas las historias de la Biblia, en los grandes acontecimientos, los hombres han sido valientes, han tenido prudencia y han actuado con justicia. en justicia. Y Dios respalda esa parte con virtud. Así que te animamos a conocer más a Dios y aún, puedo decirlo de nosotros, reconocemos que mucha falta nos hace. Por eso estamos buscando que esto nos ayude, empezando por nosotros. Exacto. Y que nos desafíe, nos rete, porque finalmente tenemos que aprender a vivir lo que estamos mostrando, enseñando, aprendiendo, estudiando, y tiene que dar fruto a nuestro alrededor. Claro, y pues la invitación es exactamente a esto, a desarrollar esos puntos que en virtud nos van a traer un beneficio mucho más alto todavía. Es correcto. Pues te mandamos un abrazo, te mandamos un saludo y te animamos a seguir adelante conociendo la voluntad de Dios. Hasta la próxima.